Nvidia acaba de anunciar la serie 5000 de tarjetas gráficas y las vamos a poder comprar ya mismo, en un par de semanas. Los modelos que se anunciaron son la RTX 5090, la RTX 5080, que son las que tendremos para finales de enero, y a lo largo de febrero deberíamos de ver la RTX 5070 Ti y la RTX 5070. Este acontecimiento es muy importante, igual ya lo sabes porque estás metido en todo este mundo de PC gaming, o quizás no, quizás solo pasabas por aquí o estás en este canal por otro tipo de vídeos, así que déjame decirte que esto es algo bastante gordo. Al final la tarjeta gráfica es la pieza más importante en un ordenador gaming, es la que hace prácticamente todo el trabajo y por eso dentro de esta comunidad de jugadores de PC hay mucho culto alrededor de todo esto. Pero en los últimos años, además, con el auge de la creación de contenido y sobre todo de la inteligencia artificial, las gráficas ya no son solo para jugar, sino que también son bastante clave en estas dos cosas, especialmente en el tema de inteligencia artificial, que es algo que, lo quieras o no, está cambiando completamente, no solo la informática, sino también la humanidad. O sea, la humanidad va a cambiar y ya lo estamos viendo cada día más. Bueno, como te decía, Nvidia anuncia tarjetas gráficas nuevas cada 2 años. Esta vez el anuncio se ha retrasado un poquito, por fechas tocaría para final de verano de 2024, pero se retrasaron y lo trajeron en enero de 2025 durante el CES de Las Vegas, que es donde estoy ahora mismo. Estuve en la presentación oficial en Las Vegas esperando ver a Jensen, que es el CEO de Nvidia, comentando todos los detalles de las nuevas tarjetas gráficas, todo lo que traían, pruebas en juegos y todo este tipo de cosas, para contároslas en este vídeo que estáis viendo ahora mismo. Y la presentación pues fue muy extraña, la verdad. O sea, Jensen habló, no sé, lo que se sintieron como 5 minutos sobre las tarjetas gráficas nuevas y todo lo que llevan, y el resto del tiempo, que se sintieron como unas 2 horas, no sé cuánto tiempo fue realmente, pues estuvo hablando de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, inteligencia artificial y más inteligencia artificial. Que oye, no está mal tampoco, ¿eh? Nos contaron cosas que son súper interesantes, cosas en las que están trabajando y cosas que realmente creo que van a revolucionar el mundo. Pero la verdad me quedé con muchísimas dudas, ¿no?, sobre estas tarjetas gráficas en sí. Por suerte, a los 2 días nos metieron en una sala y nos tuvieron ahí 6 horas donde nos estuvieron contando y enseñando prácticamente todo sobre estas nuevas tarjetas gráficas, y ahora por fin os puedo hablar sobre esto. De todos modos, está claro que Nvidia como empresa ha cambiado totalmente las prioridades, ¿vale? Ahora es una empresa de inteligencia artificial y tiene todo el sentido del mundo. Prácticamente toda la inteligencia artificial del mundo está siendo ejecutada en sus tarjetas gráficas. Pasaron de ser una empresa relativamente grande, pero dentro de un nicho como son los gráficos de PC, a ser la piedra angular de una revolución que podría ser tan grande como la revolución industrial. Todo este tema ya lo vimos en el vídeo que estás viendo en pantalla, te dejo el link abajo por si lo quieres ver. Está muy bueno ese vídeo para entender mejor toda la revolución de la inteligencia artificial y entender también qué tiene que ver Nvidia en todo esto, ¿no? Qué tienen que ver las tarjetas gráficas. Pero yo sé que lo que queréis en este vídeo realmente es que os cuente mi opinión sobre las nuevas tarjetas gráficas, y no solo mi opinión, sino también un análisis que vaya un poco más allá de lo que nos enseñan a nivel de marketing, ¿vale? Como os decía, este lanzamiento es complejo, y es complejo porque la presentación tenía como 3 partes distintas. Y tenemos que tenerlas muy claras y muy bien distinguidas. Lo primero es el hardware, o sea, la parte física de la gráfica, lo que corre todo esto. Lo segundo son las tecnologías de software que tienen estas tarjetas gráficas, que no solo afectan a estas, sino también a las anteriores. Y lo tercero son cosas que vendrán en el futuro. Son demos que son muy interesantes, pero que todavía no vamos a ver esas cosas en los videojuegos. Visto todo en conjunto, el sabor de boca que te deja la presentación de Nvidia es que estamos prácticamente viviendo en el futuro, que todo es increíble y que las gráficas nuevas son revolucionarias. Pero para entender bien el lanzamiento, repito, vamos a tener que dividir estas partes y analizarlas cada una por separado. Y vamos a empezar hablando del hardware. Las gráficas de serie 5000 están basadas en una arquitectura nueva que se llama Blackwell. Blackwell ya la vimos en la GTC a principio de año y viene a sustituir a Ada Lovelace, que es la arquitectura de la generación anterior. Entonces, Blackwell tiene un objetivo muy claro y es mejorar el ancho de banda y la transmisión de datos tanto dentro de la tarjeta gráfica como entre varias gráficas. Esto se hace para mejorar la escalabilidad. Dicho en cristiano, ¿vale? Que cuando necesitas mucha potencia puedas poner muchas gráficas conectadas entre ellas y se puedan comunicar de forma súper rápida. Esto en videojuegos es totalmente irrelevante. Bueno, hay un poquito de mejora en el tema de la velocidad de la memoria y tal, pero en inteligencia artificial y en cálculo es súper potente. Es algo que está pensado para centros de datos, como por ejemplo donde corre ChatGPT. Son mejoras que están muy enfocadas en la tecnología NVLink, pero también en la memoria, que ahora es GDDR7 y tiene más velocidad que antes. Y justamente pues esta nueva arquitectura tiene muchísimo foco en mejorar esa velocidad de transferencia y no tanto en cosas que nos van a afectar directamente a los videojuegos. Ahora, otra mejora interesante es que ahora la gráfica es más eficiente. Esto es porque cambia la tecnología de nodo. No es un gran cambio, ¿vale? Ada Lovelace, por ejemplo, que es la anterior, usaba la tecnología de TSMC de 4 nanómetros o 4N, y Blackwell usa una versión mejorada que se llama 4NP.
Esta es la tecnología que se usa para esculpir los circuitos encima del silicio, y cuanto mejor es esta tecnología, menos corriente gastan los chips. En este caso hay una mejora, pero es bastante pequeña, ¿vale? No es la noche y el día. Pero sí que Blackwell pues es un poquito más eficiente respecto a Ada Lovelace. De todos modos, la idea aquí es que Nvidia cada 2 años saca una nueva arquitectura, y esa arquitectura primero la usa para las gráficas profesionales, centros de datos y ese tipo de cosas, y luego la lanza para las gráficas de gaming domésticas. Pero la arquitectura es una sola. Dicho esto, quiero que te quedes con dos cosas. La primera es que la nueva arquitectura tiene como prioridad ser buena para inteligencia artificial. Todas las mejoras han ido en ese sentido, y no tanto en el sentido del gaming. Y la segunda, y lo digo cada año, es que cada vez cuesta más mejorar el hardware. Hace años, cuando salía una gráfica nueva, teníamos un 15-30% de mejora, manteniendo el mismo tamaño del chip, el mismo consumo e incluso el mismo precio en la tarjeta gráfica, porque la tecnología mejoraba tanto que nos podíamos permitir ese margen. Ahora esto ya no es así. Ahora la diferencia entre Ada Lovelace y Blackwell a nivel de transistores es muy pequeña, ¿vale? Son gráficas muy parecidas. ¿Qué tan pequeña es? Bueno, pues si nos vamos a ver las cifras reales, que aún hasta que no tengamos pruebas no podemos tampoco saber del todo si esto es así, la RTX 5090 tiene aproximadamente un 30% más de núcleos que la RTX 4090. Tiene 21.760 versus los 16.000 núcleos de la 4090. Con eso conseguimos una potencia de cálculo que también es más o menos un 30% más. Pero también tenemos casi un 30% más de consumo eléctrico, que no llega, ¿vale? Porque realmente son más eficientes las tarjetas gráficas. ¿Qué significará esto en videojuegos? Bueno, pues cuando comparemos la 4090 con la 5090, vamos a ver algo así como entre un 15 y un 20% de FPS más en la nueva gráfica. Eso para juegos que no usan ninguna tecnología especial, o sea, que no usan ni DLSS ni nada por el estilo. Ahora, la RTX 5090 de lanzamiento en Estados Unidos está por $2.000, mientras que la RTX 4090, cuando salió, costaba $1.600 de precio de referencia. Pero tenemos otra diferencia que es clave, y es que la 5090 trae 32 GB de VRAM, con un ancho de banda de 1792 GB por segundo, mientras que la 4090 traía 24 GB de VRAM y tenía un ancho de banda de 1008 GB por segundo. La VRAM es muy importante sobre todo para la inteligencia artificial. Cuanta más memoria tiene la gráfica, más grandes son los modelos que podemos cargar, por lo cual más posibilidades tenemos en cuanto a inteligencia artificial, no solo para correr redes neuronales, sino también para entrenarlas. Lo que te quiero decir es que la 5090 es más o menos un 30% mejor en todo que la 4090. Y sí, es una gráfica mejor, ¿vale? Tiene mejoras como por ejemplo los Tensor Core nuevos, tiene soporte de operaciones nuevos, que son súper interesantes para inteligencia artificial, pero a nivel de máquina, a nivel físico, tenemos una gráfica que es un 30% más en todo. No hay un gran salto generacional, no hay un gran salto tecnológico, sino que literalmente es una gráfica que es más grande y por lo cual lleva más silicio. ¿Esto es malo? No, no es malo, simplemente que no hay tanto avance tecnológico como yo personalmente me esperaría. Y esto es un reflejo del tema de que la ley de Moore pues está prácticamente muerta. Ahora, para inteligencia artificial la 5090 sí que es la bomba y tiene cosas como por ejemplo soporte de FP4, y si hablamos de los tops, las teraoperaciones por segundo que puede hacer, que es una forma más o menos buena de medir el rendimiento en inteligencia artificial, estaríamos hablando de 3.352 en la 5090 versus 1.321 en la 4090. Hay una diferencia importante. Pero lo que está claro es que esta no es una gráfica para gaming, o sea, no tiene apenas sentido comprarte esto para jugar a videojuegos. Es un gasto un poco absurdo, pero sí que para inteligencia artificial es una buena inversión. Sin embargo, hay que decirlo todo, esta es la gráfica que más FPS va a sacar en los videojuegos. Ahora, la 5080, que es el siguiente modelo, tiene 10.752 núcleos y 16 GB de VRAM. La 4080 tenía 9.728 núcleos y también 16 GB de VRAM. Aquí la mejora no llega al 30%, tenemos un 10% más de núcleos, por lo que esperaríamos una mejora teórica de un 10% en rendimiento bruto contra la generación anterior, aunque esto de nuevo es todo teoría, ¿vale? Tendremos que hacer pruebas, pero aquí la gran ventaja es que la 5080 en Estados Unidos sale con un precio de $1.000, 1.190 euros en España. Ahora, la 5070 Ti y la 5070 costarán 889 y 650 respectivamente. La TI tiene 8.960 núcleos versus los 7.680 de la 4070 Ti, y la 5070 tiene 6.144 núcleos versus los 5.888 de la 4070. Aquí pasa lo mismo que con la 5080, son más o menos, a grosso modo, un 10% mejores que las anteriores, siendo un poquito más baratas que la generación anterior. Ahora, con este esquema que estás viendo en pantalla, espero que te quede un poco claro de qué va este lanzamiento a nivel físico, lo que podemos tocar. Pero aquí, si has prestado atención, hay algo que no encaja para nada. Jensen dijo durante la presentación que una RTX 5070 sería equivalente a una RTX 4090, pero solo por $549. Sí, literalmente dijo eso y se quedó tan ancho.
Ahora, para entender estas duras declaraciones, tenemos que hablar del segundo punto, la parte de software que ya es una realidad. La mejora más interesante que viene con las nuevas tarjetas gráficas está en el DLSS. Y no es una mejora pequeña, ¿vale? O por lo menos no lo es tal y como nos lo presentan. Hace un par de generaciones, Nvidia anunció dos tecnologías revolucionarias, RTX y DLSS. RTX o Ray Tracing es una simulación realista de la luz que cambia completamente la forma de iluminar los videojuegos en tiempo real, haciéndolos más realistas. Y DLSS es un sistema basado en inteligencia artificial que convierte un juego de resolución baja a una resolución más alta usando inteligencia artificial. De las dos, la que más éxito tuvo fue DLSS, porque básicamente permite que la gráfica haga menos trabajo para crear cada uno de los fotogramas del videojuego, por lo cual podemos tener más fotogramas por segundo y de esa manera pues los juegos van más fluidos sin necesidad de tener una gráfica tan potente. Esto funciona literalmente inventando algunos de los píxeles que forman la imagen del videojuego usando inteligencia artificial. Bueno, pues DLSS en su primera versión estaba más o menos bien, ¿vale? Más o menos estaba bien, pero no se veía tampoco increíble. Ahora, en la segunda versión, la versión 2, lo mejoraron muchísimo, teniendo casos incluso en los cuales el juego se veía mejor con DLSS que renderizado de forma nativa. Y luego metieron con la tercera versión, además, el Frame Generation, que lo que hace es que no solo en cada imagen inventemos algunos de los píxeles, sino que después de cada fotograma creado por la propia tarjeta gráfica, se genera otro fotograma que está creado con inteligencia artificial. De esa manera tendríamos prácticamente el doble de los FPS. O sea, con la última versión de DLSS, para que te hagas una idea, podíamos tener un caso en el cual la gráfica te hacía una imagen, por poner un ejemplo, a 1080p, pero la IA te lo convertía a 4K inventándose los píxeles faltantes y además, después de renderizar ese fotograma, el siguiente estaba completamente hecho por IA. Esto suena simple, pero en realidad es muy complejo y necesita un montón de datos del videojuego, como por ejemplo vectores de movimiento del personaje, análisis de flujo óptico de la imagen y un entrenamiento bastante exhaustivo con imágenes de juegos para poder conseguir el mejor resultado posible. Porque al final lo que estamos haciendo es reconstruir una imagen y extrapolar un montón de píxeles que no existen. Y esta es la tendencia en la que está yendo todo, o sea, que parte de los píxeles del juego no se generen, sino que se inventen de la nada. Dicho esto, ahora tenemos DLSS 4, que es una nueva versión y aquí los cambios son bastante radicales. El primer cambio y el más importante de todos es que se ha cambiado totalmente la arquitectura del modelo de inteligencia artificial que se usa para reconstruir las imágenes. Hasta ahora se usaban redes neuronales convolucionales, ¿vale? Tengo un vídeo explicando súper a fondo, si lo quieres ver, cómo funciona todo DLSS y todos sus modos. Y ahora lo que están usando es una arquitectura basada en transformers. Esta es la misma arquitectura que usa ChatGPT, por ejemplo, que también tengo un vídeo sobre ChatGPT donde te explico qué son los transformers y cómo funcionan, así que si lo quieres ver te lo dejo pues abajo en la descripción también. Ahora el modelo tiene una entrada mucho más grande, por lo que recibe, si no recuerdo mal, más o menos el doble de datos de entrada para cada pasada, y además puede prestar atención a la imagen y encontrar puntos concretos que son más importantes, donde tiene que poner un poco más de esfuerzo para hacer las cosas mejor. Y esto se traduce, según Nvidia, en una mejora abismal. Ahora DLSS se ve mejor que nunca y tiene muchísimos menos artefactos. Esto evidentemente está por ver, ¿vale? De momento hemos visto unas cuantas demos, unos cuantos vídeos, pero evidentemente lo suyo sería probar en la oficina, comparar los juegos en DLSS 3 con DLSS 4, ver si realmente hay tanta mejora y si realmente se ve tan bien. Y lo bueno que tiene este modelo actualizado es que funciona con todas las gráficas, no solo con las nuevas. Y depende del desarrollador, o sea, los que programan el juego, actualizar la versión de DLSS que tienen ahora a por la nueva. Aunque es algo relativamente fácil que deberíamos ya empezar a ver en todos los juegos que vienen con DLSS. Parece que la mejora es bastante bestia y yo pues estoy deseando verlo con mis ojos. Por cierto, evidentemente AMD e Intel también tienen sus propios sistemas de rescalado, que ojo, no están nada mal, pero evidentemente el de Nvidia ahora mismo es el mejor de todos y con esta actualización lo llevarían al siguiente nivel. Y ahora viene lo bueno, ¿vale? Y es que como han mejorado tanto el DLSS y gracias a las mejoras en el motor de flujo óptico de las tarjetas gráficas de serie nueva, este nuevo DLSS puede generar 3 fotogramas en lugar de uno. O sea, si en DLSS 3.5, que era el que había ahora, teníamos un fotograma renderizado y uno hecho por IA de forma intercalada, ahora tenemos uno renderizado y 3 hechos por IA. Según Nvidia, hasta ahora esto era posible, evidentemente, pero claro, como la IA no era tan buena, se notaba demasiado los fallos que había a partir del primer fotograma. Por eso lo tenían limitado a uno. Con este nuevo DLSS se pueden generar 3 fotogramas sin demasiados problemas y se ve todo bastante bien. No se notan los fallos y la calidad es muy buena. Por lo que con esto los FPS se nos disparan por las nubes. O sea, claro, pensad que si de normal tenemos, yo que sé, 60 FPS, a la que estamos generando 3 frames extra, tendríamos 240 FPS de repente, de la nada. Esto, por cierto,
del Multi-Frame Generation solo funcionará en las gráficas de serie 5000. Y es exactamente por esto que Nvidia dice que la RTX 5070 rinde como una 4090. Porque en un juego como Cyberpunk 2077 que soporta Frame Generation, si activamos el nuevo DLSS en las dos tarjetas gráficas, o sea, tanto en la 4090 como en la 5070, la 5070 genera tantos fotogramas como la 4090. Pero esto no es porque renderice a la misma velocidad de la 4090, sino porque está generando dos fotogramas extra con inteligencia artificial. En otras palabras, no es que el rendimiento bruto de la 5070 sea igual al 4090, pero sí que tenemos más o menos los mismos FPS. Esto es un poco engañoso, ¿vale? Pero no es del todo mentira, al final. Y todo esto la verdad que promete mucho, está súper guapo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en juegos que no tienen ni DLSS ni nada por el estilo, como yo que sé, por ejemplo Far Cry 6, que es un juego que no soporta nada, la RTX 5070 estaría muy por debajo de la 4090 y de hecho sería un poco mejor que la 4070, un 10% a lo mejor. Estaríamos tirando de la potencia bruta de la tarjeta gráfica. La buena noticia, por otra parte, es que ahora desde software podemos forzar el juego para que funcione con el Multi-Frame Generation, aunque el juego no lo soporte. Pero esto siempre que el juego tenga DLSS, ¿vale? Si el juego no tiene DLSS, en principio no se puede hacer. Por todo esto, yo creo que es un lanzamiento raro y complicado. Lo bueno es muy bueno, o sea, tenemos que en el mejor caso la 5090 saca el doble de FPS que la 4090. O sea que vamos a poder jugar a juegos con path tracing completo a 4K en ultra a 200 FPS, lo cual me parece una locura, o sea, estamos viviendo en el futuro. Lo que pasa es que esto depende mucho de que el juego lo soporte, ¿no? De que los programadores se lo ocurren para que esto realmente pueda ocurrir. Si no tenemos soporte y tenemos que usar de forma tradicional el renderizado de toda la vida, sin usar inteligencia artificial, entonces la mejora que tendremos de la mejor gráfica de la generación pasada a esta es eso, un 10, 20%, algo por el estilo. Aún así, quitando la 5090, que es una gráfica que ya os digo que no está pensada para jugar, creo que es un lanzamiento bastante bueno de 5080 para abajo, donde tenemos más o menos el mismo precio que antes, incluso menos, pero con mejor rendimiento, sin contar con lo del DLSS. Por lo cual creo que la estrategia de precios y de productos está bastante bien planteada, teniendo en cuenta que los precios son más altos que nunca, ¿vale? Pero eso ya... Los precios antiguos ya quedaron en la historia. Además de DLSS han presentado otra tecnología interesante que es el Reflex 2. Hemos explicado Reflex en este vídeo en concreto que estás viendo en pantalla de Counter-Strike y lo que hace es que la cola de renderizado gráfico hable con el motor del juego para que los frames se generen de la forma más fresca posible y de esa manera el juego tenga muy poca latencia. Esto está genial para juegos como Valorant, Counter-Strike y todos los juegos competitivos, ¿no? Porque queremos que la imagen sea lo más inmediata posible y se parezca más a lo que está pasando dentro del núcleo de nuestro videojuego. Pero ahora lo han llevado al siguiente nivel. Reflex 2 parte de la idea de que lo que tú vas a ver en pantalla siempre va a estar desactualizado, o sea, va a ser viejo respecto a lo que realmente está pasando en el videojuego. Así que lo que hace es que teniendo en cuenta el vector de movimiento y la latencia del frame, mueve todo el escenario y los personajes para predecir la posición real. O sea, si pasa un tío corriendo por delante de la pantalla, la gráfica ahora lo mueve un poquito como si estuviera más adelante de lo que está para compensar ese retraso e intentar mostrarte a ese personaje donde realmente está en el momento exacto en el que lo estás viendo. En la presentación nos demostraron algunos estudios que hicieron demostrando que esto mejora el rendimiento en jugadores profesionales y la verdad mola mucho, o sea, creo que es muy inteligente y aunque no nos lo estén diciendo ahora mismo de forma directa, yo creo que esto va a ser muy importante para DLSS 4 porque al final el tema de generar fotogramas con IA mete un poquito de latencia extra. O sea, da un poquito de retraso a la imagen y con estas técnicas lo conseguirían arreglar. El resultado final de las imágenes que estamos viendo se ve muy bien y no parece que estén pasando todas estas cosas de fondo. Habría que probarlo, claro, ¿no? Ver realmente cómo se ve, pero así de buenas a primeras me parece totalmente increíble. O sea, estamos llegando a puntos en el que con mejoras de software, gracias a la inteligencia artificial y gracias a este tipo de tecnologías, realmente estamos consiguiendo avances en los gráficos de videojuegos con los que veníamos estancados desde hace mucho tiempo. Y hasta aquí la parte real, o sea, la parte de lo que podemos esperar en el lanzamiento dentro de un par de semanas cuando salgan las gráficas. O sea, esto ya lo vamos a poder experimentar en nuestra carne. Pero hay otra parte de la presentación que es un poco más a futuro, por decirlo de alguna manera. Una mejora importante en estas tarjetas gráficas está en los shaders. Ahora los shaders permiten correr pequeños modelos de inteligencia artificial. Para que lo entiendas un poquito mejor, ¿vale? Los núcleos de la tarjeta gráfica pueden hacer pequeñas operaciones matemáticas sobre los píxeles de la imagen. Esto es lo que se conoce como shaders.
Y de esa manera pueden crear efectos, como por ejemplo el efecto del agua, los reflejos o casi cualquier cosa que quieras programar para distorsionar de alguna manera la imagen y conseguir efectos gráficos. Puedes imaginarlo como pequeñas calculadoras programables que ejecutan código sobre cada uno de los píxeles. Ahora estos shaders también pueden correr modelos de inteligencia artificial. La diferencia entre la programación tradicional y la inteligencia artificial la vimos en varios vídeos de este canal, pero principalmente es que en la programación tradicional tenemos una serie de líneas de código que se ejecutan a rajatabla una detrás de la otra, mientras que en el caso de la inteligencia artificial tenemos una red neuronal que está entrenada con ejemplos y es capaz de generar resultados en base a lo que aprendió de todos esos ejemplos. Esto es lo que Nvidia llama Neural Rendering, y os digo desde ya que es una locura. Esto es lo más guapo de la presentación y me parece que va a ser totalmente revolucionario si se acaba adoptando de la forma correcta. El primer punto es Neural Texture Compression. Usando redes convolucionales podemos enseñar a una inteligencia artificial a generar texturas en base a un material concreto, y de esa manera no tenemos que tener una textura súper grande cargada en la memoria de la gráfica, sino que tendríamos una inteligencia artificial que estaría descomprimiéndola y generándola en alta calidad, haciendo que esto ocupe muy poquito en la memoria de la gráfica. De hecho, la VRAM de la gráfica, o sea, la memoria, es uno de los limitadores por los cuales no tenemos mejores texturas en los juegos. O sea, podríamos tener texturas de una resolución increíble, pero claro, no cabrían dentro de la memoria de la gráfica. Con esta nueva tecnología podríamos generar esas texturas de ultra alta calidad. También tenemos los Neural Materials, que lo que hacen es lo mismo, pero con materiales complejos, como por ejemplo perlas, seda y en general materiales que son complejos a nivel de reflejos, ¿no? Que tienen como varias capas. Y ahora, gracias a las redes neuronales, se puede calcular hasta 5 veces más rápido que con el método tradicional. Otra cosa muy guapa relacionada con el Ray Tracing es el Neural Radiance Cache, que esto para mí es lo mejor de todo. En Ray Tracing lo que hacemos es coger las fuentes de luz y trazar rayos para saber dónde esos rayos van a caer, pero además, sobre todo, dónde van a rebotar. Y de esa manera podemos calcular la iluminación indirecta y los distintos rebotes, reflejos y sombras para tener una imagen lo más realista posible, por lo cual cuantos más rebotes de la luz vayamos a calcular, más realista va a ser la imagen, pero también el cálculo se vuelve muy complejo. Bueno, pues ahora con el Neural Radiance Cache, la inteligencia artificial, en base a su entrenamiento, puede deducir rebotes prácticamente infinitos y generar una iluminación mucho más realista con un coste muy bajo, por lo que mejora muchísimo la estética del Ray Tracing. Aquí estáis viendo un ejemplo en Half-Life 2 RTX. Más cosas bastante locas. Neural Faces. En los videojuegos, las caras de las personas siempre tienen algo que no acaba de ser del todo realista, ¿no? La idea de Nvidia es retocarlas con inteligencia artificial, o sea, hacer que la IA coja esa cara en 3D y le termine de dar esos detalles que hacen que parezca una persona real. Y si funciona bien y la gente empieza a usarlo, puede ser bastante interesante. Y aparte de eso, tenemos dos cosas que son muy top, pero que son un poquito más técnicas. Una es un nuevo tipo de primitiva basado en esferas lineales que simplifica muchísimo hacer pelo realista en los personajes, y un nuevo método de subsurface scattering que simula la forma en la que se comporta la luz con la piel humana, haciendo que tenga esos tonos naturales, ya que realmente la luz penetra la piel y la hace brillar desde dentro hacia afuera. Y por último, lo más técnico de todo, ¿vale? Para mejorar la iluminación con Ray Tracing, también han creado lo que se llaman los RTX Mega Geometry. Esto está muy relacionado con una innovación brutal que tenemos en Unreal Engine 5, que es Nanite. Nanite te permite tener unos modelos 3D con una locura de caras, gracias a que renderiza de una forma muy eficiente, o sea, intenta tener en cuenta solo lo que se ve, lo que no se ve no lo pinta, tiene en cuenta la distancia, tiene más detalles según si está más cerca, si está más lejos, y bueno, gracias a todo esto tenemos objetos, personajes y terrenos que son súper complejos y súper detallados de forma relativamente eficiente. ¿Qué pasa? Que en Ray Tracing necesitamos un árbol jerárquico que represente toda la geometría del mapa para calcular esos rebotes de luz, pero claro, no se tiene en cuenta todas esas caras que tenemos en Nanite. Por lo cual muchas veces lo que pasaba es que teníamos objetos como este árbol, estas hojas, que en renderizado tienen muchísimo detalle, pero que la luz está jodida, porque se calcula con estructuras que son mucho más simples. Ahora, con la Mega Geometry podemos tener efectos de iluminación que se basen en esta geometría tan compleja, y por eso la iluminación es todavía más realista y se ve todavía mejor. Y todo esto hace parte de una serie de kits de desarrollo que pone Nvidia a disposición, y en concreto esto último que os he explicado viene en un fork de Unreal Engine especial de Nvidia que os podéis descargar y podéis probar. O sea, no son cosas automáticas, son cosas que los programadores se tienen que descargar, tienen que experimentar con ellas y tienen que meter dentro de sus juegos, por lo cual de momento son solo demos. A eso me refería con que es algo que viene a futuro, pero que de momento pues está ahí. Y además otra cosa, y es que todo esto funciona únicamente en la serie 5000 de tarjetas gráficas. Ahora, el resultado de todas estas tecnologías combinadas lo podemos ver en esta demo, y es una maldita locura. O sea, que esto sea un videojuego es bastante loco. La calidad de la imagen, las texturas, los objetos, caras, todo. O sea, es una pasada, la verdad.
El problema que yo veo aquí es que, claro, si tú eres un desarrollador que trabaja haciendo juegos para PlayStation, Xbox, PC, tienes que tener en cuenta las gráficas de AMD, las de Nvidia, las de Intel, las integradas. Dedicar mucho tiempo a programar cosas que solo le van a funcionar a las personas que tienen una gráfica de serie 5000, pues es algo que te tendrías que pensar mucho, ¿vale? Por lo cual yo creo que con esto pasará un poco como pasó en su momento con el RTX, que teníamos, no sé, a lo mejor 5, 8 títulos a lo largo de esta generación que van a tener estas tecnologías, pero realmente no muchos más. Y el hecho de que tengan éxito o no a largo plazo dependerá mucho de si el resto de marcas también lo implementan. Aunque bueno, ya se está trabajando con Microsoft para que esto pueda correr también en otras tarjetas gráficas. De todos modos, me parece una pasada ver cómo realmente el avance en gráficos estaba estancado porque no se conseguía hacer gráficas más potentes por un precio razonable, pero gracias al software y sobre todo a los avances de inteligencia artificial, estamos empezando a ver algo que va a ser probablemente revolucionario dentro del mundo de videojuegos y es muy emocionante. Y no solo hablo de gráficos, ¿vale? También a muchos otros niveles, porque también estuvimos viendo demos de NPCs de videojuegos basados totalmente en inteligencia artificial o incluso compañeros de juego que juegan contigo partidas y te hablan y te contestan, que también son en realidad una IA. O incluso asistentes de streamers que van hablando en tu streaming y van comentando cosas y todo esto corriendo en tu propia tarjeta gráfica. Lo que está claro para mí es que a muchos niveles la IA va a empezar a formar parte del mundo gaming también. En fin, aquí el resumen es que tenemos una nueva generación de tarjetas gráficas que tienen un poco más de potencia, un precio parecido, menos en la RTX 5090, que ya directamente apunta a otro sector del mercado. Por eso os decía que este lanzamiento es bastante complejo y de hecho se han anunciado muchas más cosas de las que no os he hablado porque es infinito realmente. O sea, a mí me abrumó la cantidad de información que nos han dado en esta presentación, pero bueno, esto es lo principal, esto es lo más importante y el resto ya lo iremos viendo a medida que tengamos aquí las tarjetas gráficas y las podamos probar. Y hasta aquí este vídeo. Me interesa muchísimo, muchísimo saber qué pensáis vosotros, ¿vale? O sea, yo tengo mi opinión formada, estoy emocionado por muchas cosas, pero quiero saber realmente la comunidad qué opina de todo esto. Así que dímelo por favor abajo en los comentarios, estaré leyendo todo lo que me digáis. Y en fin, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.